Después de todo, yo soy un liberal. Nací en el liberalismo. Soy hijo de liberales. Y mis primeras lecturas fueron justamente los enciclopedistas franceses, por ejemplo, y los liberales mexicanos. Es que incluso por fatalidad familiar, pero también diríamos, por vocación histórica, por origen histórico, soy un liberal. Como todos los liberales, pero hemos nacido en este gran desorden que es la crítica moderna, en el mundo moderno. No es fácil saber qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de liberalismo, y mucho menos cuando estamos hablando del liberalismo mexicano. Por ponerles nada más un ejemplo al que vamos a volver. El liberalismo clásico en Europa, el liberalismo francés, el liberalismo español, el liberalismo italiano, es profundamente unitarista, centralista. Nosotros sabemos, en cambio, que los centralistas pues son los conservadores, los antiliberales en nuestra historia patria. En general hemos asociado el liberalismo al federalismo. El liberalismo mexicano, para que ustedes tengan la idea de este proceso, tiene 6 etapas en el siglo XIX. La primera es justamente el movimiento de independencia. Porque Hidalgo es un liberal que tiene influencia de la Ilustración. Bueno, pues Hidalgo sí leyó a Rousseau. ¿Y por qué? ¿Cómo que leyó a Rousseau? Pues sí, porque resulta que todas las voces de la enciclopedia que se refieren a temas políticos y sociales los escribió Juan Jacobo Rousseau. Y como intercambiaba ejemplares de la enciclopedia, nada menos que con Abad y Queipo, pues tuvo que leer a Rousseau. Este liberal es un liberal que identifica a la libertad con la independencia, pero que desde luego no se planteará ni de lejos la libertad de cultos. Zaraz pierwszy cesarz niepodległego Meksyku, Iturbide, który jako generał hiszpański przeszedł na stronę powstańców i dał początek niepodległości w 1821 roku. Eso es traición, general Iturbide. No es hora de ponerse dramáticos. ¿Aliarnos con Guerrero? ¿Qué dice el virrey? No le he dicho todavía. ¿Nos van a fusilar? No les va a dar tiempo. Es una locura, general. Esto es insurrección, es traición al rey. No, una locura sería continuar peleando contra un ejército como el de Guerrero. La gente lo apoya. ¿Quién crees que le lleva armas, comida? Nuestro querido virrey Apodaca nos envió acá a terminar con la guerra. Y eso es justamente lo que voy a hacer. Hidalgo intentó lo mismo. Morelos también. Eso era lo que querían conseguir, general. Y los dos están muertos. La gente los recuerda como unos traidores. Fusilados por la espalda, excomulgados por la iglesia. A ver. ¿Este reino le pertenece a la corona española? ¿Sí o no? En España han aceptado la Constitución de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fueron dominadas por liberales. Todo cambiará. Libertad, igualdad. Esto es inevitable, señores. Lo que yo propongo es justamente eso, solo que en un territorio independiente. Eso lo quieren los liberales. ¡Que no, carajo! Los liberales quieren una república. Yo quiero un reino. Todos queremos un reino. Este reino. Los liberales han capturado a España. Nos tenemos que proteger. Hablaré con franqueza, que es inseparable de mi carácter ingenuo. Soy interesado como el que más en el bien de esta nueva España y debo procurar por todos medios su felicidad.
usted está en el caso de contribuir a ella de un modo muy particular, y es cesando las hostilidades y sujetándose con las tropas de su cargo a las órdenes del gobierno, en el concepto de que yo dejaré a usted el mando de su fuerza. ¡Señores! Iturbide quiere declarar la independencia de la Nueva España. Si alguno de ustedes nos puede presentar una mejor oportunidad, ¡hable! ¡Libertad! ¡Religión! ¡Unión! La igualdad entre los españoles y nosotros. Todo está aquí. Todo está garantizado aquí. 10 años. 10 años de lucha para esto. ¿Lo vamos a dejar pasar? ¡Oh! Pierwszy cesarz niepodległego Meksyku, Iturbide, został rozstrzelany w 1824 roku. W 1830 roku rozstrzelany prezydent Guerrero. La situación que tiene el país al momento de obtener su independencia viene de una sociedad nada liberal, nada individualista. La Nueva España es todo menos individualismo, es una sociedad corporativa. Entonces podemos darnos una primera idea. El liberalismo, cualquier cosa que esto pueda significar hoy por hoy, en principio de cuentas, tiende a quitarnos los ropajes corporativos, a hacernos individuos más que integrantes de un estamento, más que integrantes de un brazo estamental, como hubiera ocurrido en la Edad Media o como ocurrió en los 3 siglos de vida de la Nueva España. Tanto es así que Agustín de Iturbide pretende reunir cortes del Imperio Mexicano por estamentos, la clase de los letrados, la clase de los nobles, la clase de los agricultores, la clase de los ganaderos, y los liberales, que ya comenzaba a ver, le dicen: no, señor, usted convoca en igualdad a los individuos y van a ser diputados en esta Cámara que se va a reunir unicameralmente al Congreso, las Cortes Constituyentes, con independencia del fuero o estamento al que pertenezcan. Si ya empieza a haber ideas de revolución liberal. Powstanie w 1832 roku zrzuca prezydenta. W 1836 roku wojna z Teksasem. The Alamo. Starring John Wayne as Colonel David Crockett. You must be Jim Bowie. Excuse me. Richard Widmark as Jim Bowie. Lawrence Harvey as Colonel William Travis. Davy, what's going to happen to us? I mean, to you and me. I'm going to tell you something, Flacca, and I want you to listen tight. When I come down here to Texas, I was looking for something. I didn't know what. There's right and there's wrong. You got to do one or the other. You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat. All occupants of the mission will leave at once. If this order is not followed with dispatch, there will be no quarter given. I hate to say anything good about that long-winded jackanapes, but he does know the short way to start a war. 185 men fighting to their deaths against a horde of 7,000 in the most savage hand-to-hand combat in history.
1838 zbrojny desant francuski. W 1844 roku powstanie przeciw prezydentowi Santa Anna, który ucieka. Santana no es mujer. Es santa sin ser mujer. Es rey sin cetro real. Es hombre más no cabal y sultana al parecer. Ven. Hasta los abogados están hartos. Señores, si nos unimos a la revolución de Ayutla, podemos expulsar al traidor ese de Santana, el peor presidente que México ha tenido en su historia. 1845 do 1847 wojna ze Stanami Zjednoczonymi. 1849 jedno powstanie, 1850 drugie, oba zakończone zmianą rządu. 1851 walka z Indianami. 1852 rewolucja od zła. W 1855 znowu zbrojne rzucenie prezydenta. Ocampo. Melchor Ocampo. Salió de Nueva Orleans hace 2 días. Deberías invitarlo a la casa, Cayetana. A él y a su amigo. ¿Cómo dijo que se llamaba? Juárez. Benito Juárez. Sí. Una ley de don Sebastián Lerdo de Tejada. Una ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de todas las corporaciones religiosas de este país. Señor Ocampo, ¿usted quiere...? Sí, sí quiero. Todas las propiedades de la iglesia. Todos los terrenos. Así es. Pero eso es casi todo el territorio. Precisamente. Así será. Tengo un asunto de carácter personal que quisiera consultar con ustedes. Es por esto que el tema capital de la historia política de México en el siglo XIX será la relación Iglesia-Estado, una relación que va a ser muy conflictiva porque la Iglesia no aceptará la autoridad del Estado mexicano, del gobierno mexicano, como sí había aceptado la del español, y no le otorgará el patronato. Los liberales masones han tomado la presidencia y a esta gente no le interesa la iglesia. El obispo no puede hacer nada y el cardenal tampoco. ¿Qué pasará con nuestra orden? Por ahora no nos han asignado otro convento, así que vamos a tener que regresar con nuestras familias. Entonces habrá una relación conflictiva en ese sentido que no se va a dar, por ejemplo, en Estados Unidos, donde nunca hubo un conflicto iglesia-estado. ¿Por qué? Porque había muchas iglesias. Se los juro, ya no tienen títulos de nobleza. Ya no saben ni qué hacer. Mire, Pedro, si algo ha aprendido es que los conservadores no están mancos. Va a haber reacciones. Si reaccionan, estarán en contra de la ley. Ya les están quitando sus casas, sus conventos, todo. Todo. Y todos esos terrenos van a regresar a su verdadero dueño. El pueblo. Por la libertad de vocación, libertad de expresión, sin más mutilaciones ni más azotes. Salud, señores. Salud. Tu dignidad humana depende de la igualdad ante la ley. Precepto de la revolución liberal donde los haya. Igualdad ante la ley. Si ustedes le echan un ojo a la metafísica de las costumbres de Kant, van a encontrar esto. Los conservadores se están levantando, Pedro. Que se levanten. Pero mientras el licenciado Benito Juárez siga siendo presidente de este país, no podrán hacer absolutamente nada. Potem kilkuletnia walka między Juárezem y Zuloagą. La segunda reforma es el proceso que vamos a estudiar ahora
y en esta sí se llega ya a establecer explícitamente la libertad de cultos en la Ley Fuente de diciembre de 1860. W 1861 roku zbiorowa interwencja morska Hiszpanii, Anglii i Francji. Od 1862 do 1867 walki z Francuzami i z ochotnikami cesarza Maksymiliana, zakończone rozstrzelaniem tegoż. Maximiliano contaba con el respaldo de buena parte de los conservadores, aquellos que se habían inclinado por el monarquismo. Pero el emperador gobernó siguiendo sus ideas liberales y confirmó la vigencia de las leyes de reforma, que habían significado la separación del Estado y la Iglesia, así como la nacionalización de los bienes de esta. Hay otra reforma de la cual se habla poco, que es la tercera reforma, desde la perspectiva de una monarquía católica, que es la reforma de Maximiliano, en la cual se van a ratificar de facto las leyes de Juárez. Entre ellas se va a establecer la ley de tolerancia religiosa justamente en 1865. En febrero de 67 comenzó la evacuación. Cada ciudad mexicana de la que se retiraba el ejército francés era ocupada inmediatamente por los republicanos. Solo algunas plazas, como Puebla en el mes de abril, ofrecieron alguna resistencia a este avance arrollador. Maximiliano decidió que la capital del país no ofrecía condiciones para su defensa y partió con su menguado ejército hacia Querétaro. Santiago de Querétaro tiene mucha historia que contar. Durante el virreinato fue la tercera ciudad en importancia del reino. Su centro histórico ha sido nombrado Patrimonio Mundial por ser un ejemplo insólito de ciudad virreinal española. Y no menos historia tiene el Cerro de las Campanas de Querétaro. Aquí aconteció un solo hecho que duró segundos, pero que le dio fama y un lugar en la historia de México. Se trata del triple fusilamiento de un emperador, un presidente y un general. En 1867, Maximiliano de Habsburgo entregó su espada al general Escobedo, lo cual significaba una absoluta rendición. Maximiliano y sus generales, Miramón, expresidente de México, y Tomás Mejía, fueron juzgados por un tribunal de guerra y sentenciados al fusilamiento. El 19 de junio, al amanecer, fueron llevados al Cerro de las Campanas para cumplir la sentencia. 18 soldados terminaron con 5 años de intervención francesa y el gobierno de un extranjero. Después del fusilamiento, se colocaron 3 cruces de madera, que hoy se encuentran en el Museo de Querétaro. Hoy, en el Cerro de las Campanas, existe un pequeño obelisco que recuerda este histórico hecho. Reanudadas las relaciones, Austria pidió permiso para construir una capilla en honor a Maximiliano. Restablecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871 nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872, en sus habitaciones de Palacio Nacional, falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer. Y toda esta legislación, encabezada por Juárez y Ocampo, va a llegar a la Constitución en 1873. Liberalizm w Meksyku uległ autorytaryzmowi w 1876 roku, by wybuchnąć ponownie w 1910 pod postacią rewolucji meksykańskiej. Koniec XIX wieku to rządy Porfirio Díaza, który formalnie był prezydentem republiki, jednakże sprawował de facto dyktatorską władzę. Reaktywację demokratycznego i praworządnego Meksyku w wieku XX zaprezentowałem w innym wideo.